De acuerdo. Pues un saludo a este campus Toluca y a todos los campus que, pues a través de la magia de la grabación, estén hoy también con nosotros escuchando y compartiendo este tema. Y esperamos su participación, sus preguntas. No se preocupen por el tiempo, no queremos preocuparnos por eso. Obviamente pues, tendríamos que hacer edición si después hay mucha participación para ajustar tiempos, pero que eso no afecte a la formación de este tema tan importante. Porque, pues, viendo nuestro logo, vamos a tratar de reflexionar en que el hombre es uno. El tema que hoy comenzamos a reflexionar corresponde a nuestra homeofilosofía. Recuerden que así le llamamos a las fuerzas homeopáticas desde la filosofía. Fuerzas que tengan una virtud curativa para nosotros y para los demás. Es decir, traemos a esta hora de clase en nuestra Universidad de la Cuarta República el poder curativo del pensamiento filosófico, su poder liberador, transformador y sanador. No reflexionamos por reflexionar. No filosofamos por mero ejercicio intelectual o porque no tuviéramos algo mejor que hacer. Reflexionamos y filosofamos, homeofilosofamos, convencidos de que eso nos hace a nosotros mejores personas y nos prepara como sanadores integrales para ayudar a los que nos rodean sean también mejores personas. Hay una mala imagen de la filosofía, me salgo del texto para recordar que casi todos en nuestra formación, clase que hayamos tenido por ahí en la secundaria o la prepa, pues a veces la filosofía algo aburrido, que no se le entiende, algo abstracto. Ojalá no sea aquí en la universidad así, su percepción, especialmente en este tema tan concreto y tan importante. Nuestra homeofilosofía es entonces filosofía comprometida, que aterriza en formas muy concretas y visibles en los asuntos y problemáticas personales y sociales de México y del mundo, que nos concientiza y revoluciona a cada uno de nosotros y que nos va convirtiendo a cada uno de los que estamos aquí en fuerza concientizadora y revolucionante para la transformación de la realidad. El tema hoy de nuestra homeofilosofía comprometida es, como ven en la lámina, sobre la antropología, sobre el hombre, el ser humano. Supongo que es claro la razón de que reflexionemos sobre el hombre. Si estamos en este campus aprendiendo el saber sobre la medicina, no es para ser médicos de los animales o de las plantas o de las máquinas. Eso también tiene su valor y habrá quienes quisieran formarse también un poco en estas otras cuestiones de ayudar plantas o animales. Pero lo que buscamos es ser sanadores integrales, especialmente de los seres humanos. Preguntarnos sobre el ser humano es una pregunta previa e indispensable a toda pregunta posterior acerca de su enfermedad y acerca de su curación. Adelantemos de una vez, para no tener la tentación de sentir o pensar que nuestra reflexión antropológica fuera algo muy teórico y que no tuviera mucho que ver con los aspectos prácticos de la medicina, que las afirmaciones cruciales y fundamentales que hoy hagamos acerca del ser humano tendrán consecuencias y una relación estrechísima con los temas que reflexionaremos aquí mismo próximamente acerca de la enfermedad y acerca de la curación. No puedo saber qué es la enfermedad humana si no sé primero qué es el ser humano. No podría aventurar nada acerca de la curación del hombre si no aclaro primero qué es el hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción sobre esto que estamos afirmando, de que los conceptos hombre, enfermedad y salud son conceptos íntimamente relacionados? Y no es una pregunta que les hago simplemente al aire. Yo comencé a estudiar alopatía hace muchos años, antes de conocer e interesarme por la homeopatía. Comencé a estudiar alopatía y jamás comenzó ninguna clase de ninguno de mis profesores de medicina sobre quién es el hombre.
Yo tenía conceptos antes por la filosofía, pero la mayoría de mis compañeros más jóvenes que yo, pues comenzaban a hablar de la enfermedad y de la curación sin primero saber quiénes somos. Eso me parece fue un error fundamental y sigue siendo en las facultades de medicina actualmente. No queremos cometer ese error. Entonces les invito a que estemos muy atentos y muy despiertos. No demos por supuesto que ya sabemos lo que es el hombre. Tal vez estas facultades no enseñan esto porque dicen, todo el mundo ya sabe qué es el hombre. Ya veremos ahora en este tema que no es tan fácil las respuestas como para pensar que ya sabemos. No demos nada, por supuesto, acerca del hombre o acerca de su enfermedad o acerca de su curación. Seamos reflexivos y críticos. Seamos libres, generosos y abiertos. La filosofía, entre comillas, neoliberal que está agonizando, en su intento de adormecernos y manipularnos, nos ha insistido desde la educación básica y desde sus medios de comunicación en un concepto de ser humano y por tanto en un concepto de enfermedad y de curación que se ha alejado muchísimo de la verdad y del bien y que tiene en crisis también los asuntos sobre la salud humana. Resumamos las ideas, entre comillas, de esta filosofía neoliberal y la ciencia, entre comillas, a su servicio. Hombres sin alma, sin espíritu, meros cuerpos, meras máquinas. ¿Eso somos? ¿Solo un cuerpo? ¿Solo materia? ¿Solo animalidad? Porque con esta afirmación antropológica explican y justifican ellos la enfermedad como algo que me viene de fuera y que es meramente corporal y físico-químico, sin relación con mi pensamiento o mi conciencia o con las cuestiones sociales. Y explica y justifica la curación como algo que tampoco depende de mí, sino de la tecnología que me venden y de los fármacos que me obligan a consumir. Esas son sus ideas, sus ideotas. Es esa su filosofía opresiva, mercantil, controladora, convenenciera y que ha estado en el fondo de los sistemas de salud de México y del mundo desde hace mucho tiempo. Si a mí en la primera clase y en muchas clases que siguieron en la Facultad de Medicina de Alopatía, allá en la Universidad de Hidalgo en Pachuca, no me hablaron acerca del hombre, es porque ellos ya daban por supuesto que yo soy mero cuerpo, mera físico-química, y que no me ande con asuntos acerca de lo psíquico y de lo social o de lo mucho menos de lo espiritual. Pero es así. Nosotros creemos que no, y por eso la importancia de esta clase. Esa es la filosofía que ellos han estado machacando por mucho tiempo desde nuestros ancestros y desde nuestros padres y maestros y desde la gran mayoría de los médicos que nos han atendido hasta ahora. Solo cuerpos, solo materia, solo animalidad. ¿Es exagerado lo que digo? ¿No es verdad que incluso la izquierda en las cuestiones sociales y políticas piensa y se comporta como de derecha a la hora de su praxis en materia de salud, dando por sentadas las verdades disque científicas de la medicina oficial y rechazando o minimizando a las medicinas diferentes o de izquierda o alternativas? No, compañeros universitarios, no demos nada por sabido o por supuesto. Seamos reflexivos y críticos, abiertos y libres, como tiene que ser en toda universidad. Así que comencemos. ¿Qué es el hombre? Se han preguntado los grandes pensadores, filósofos y místicos a lo largo de la historia de la humanidad. No es una cuestión fácil. Por eso no puede darse por sentada ninguna respuesta en ninguna universidad, como están haciendo, repito, las facultades de medicina. ¿Qué es el hombre? Se preguntan también los grandes pensadores de la llamada medicina del hombre, la medicina homeopática. ¿Qué es el hombre? Se pregunta Kent en su libro Filosofía Homeopática. ¿Cuál es, dice él, la verdadera naturaleza del hombre? Lo que realmente es en realidad, de dónde procede, cuál es su cualidad, ya sea en estado de salud o en la enfermedad. Y en el texto que van a tener ustedes, que les envío enseguida, o ahora si traen su USB, vienen las citas, muchas citas de estos pensadores.
Vean cómo, por ejemplo, Kent ahora comienza su libro preguntándose sobre el hombre. No va a hablar de la enfermedad y de la curación sin primero atender a este asunto. ¿Qué es el hombre? Se pregunta también Proceso. Y ahí están las citas, el maestro mexicano. Dice él, ¿qué es el hombre? En su libro Introducción a la Medicina Homeopática. ¿Qué somos? Se pregunta en otra parte. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas son las preguntas esenciales para cualquier curso de medicina con las que se tiene que comenzar. La primera y necesaria respuesta a esta interrogante es percibida y señalada por los maestros de la medicina. El hombre es un misterio, afirma Hahnemann, el fundador de la homeopatía. Ahí están las citas, y aquí les leo una. Todo esto, dice Hahnemann, está dentro del misterio, proclama Proceso, primero. Y luego, el científico y el pensador de todos los tiempos propugnan con anhelo infinito por llegar al nódulo central, al punto clave del conocimiento del hombre, de la vida, y solo vuelven al inicio. El hombre, continúa Proceso, que es el objeto central y básico de todo lo que se refiere a la medicina, será siempre, por lo menos así lo parece hasta ahora, a pesar del conocimiento acumulado en los siglos de existencia especulativa de la mente humana, un enigma en muchísimos de sus aspectos. Acaba la cita de Proceso. La primera que puse de Hahnemann es tal cual: el hombre es un misterio. Esta primera respuesta, el hombre es un misterio, es congruente con lo señalado en el tema que vimos recientemente sobre el verdadero médico, en donde señalábamos a la humildad como una de sus características fundamentales. Reflexionábamos entonces, por ejemplo, cito, no hay nada que destruya al hombre en el mundo científico tan rápidamente como la presunción. Eso decía Kent, ¿recuerdan? Y seguía diciendo, vemos en la ciencia pasada de moda hombres hinchados e infatuados por la presunción. Los hombres de ciencia que están en un más alto grado de sencillez son los más sabios y dignos. Ahí termina la cita de Kent que acabamos de recordar del tema del verdadero médico. ¿Recuerdan estas palabras de Kent? Esta ciencia pasada de moda de la que él habla es la que ha sido y es cómplice y justificadora de las mentiras y atropellos de la filosofía neoliberal. Estos hombres hinchados e infatuados por la presunción de los que él habla son los que creen saber todo acerca del hombre por lo poco que saben de su cuerpo y de sus procesos físico-químicos, y en realidad no saben nada de nada. Niegan dogmática y absurdamente, si no claramente en la teoría, sí en sus métodos y en sus hechos, que el hombre sea esencialmente pensamiento, emociones, conciencia, espíritu, decisiones, interacción social, etc., más allá de sus aspectos biocorporales. Y como no saben o rechazan lo que es verdaderamente el hombre, lógicamente después sus afirmaciones acerca de la enfermedad o de los procesos de curación tendrán que ser insuficientes y equivocadas, como aquí lo iremos reflexionando y demostrando. El hombre es, pues, un misterio. No sé si parezca poca esta respuesta. No sé si les decepcione, estoy saliendo del texto, porque digan, a ver, yo quiero que me digan claramente qué es el hombre. Es que la humildad nos tiene que hacer comprender, es que por más que averigüemos no acabaremos de saber. Por eso es una tristeza que haya medicinas como la alopática que ya den el supuesto. El hombre es cuerpo, punto. Yo me preocupo del cuerpo. Si no, en teoría eso hace, ¿no? Nos atienden y nos preguntan solo sobre el cuerpo. Cuando algún enfermo empieza a decir, no, es que me peleé, que estoy mal y que estoy estresada, no hacen caso. Quieren con radiografías saber qué pasa, con análisis químicos, físicos. No les interesa lo demás. Contrario caso de la homeopatía, como han podido irlo comprobar. Entonces, por eso, aunque parezca poco esta primera respuesta, hay que tenerla como fundamental. El hombre es un misterio. No lo olvidemos tampoco nosotros, por más reflexiones y demostraciones científicas o filosóficas o de cualquier orden que hagamos. No nos convirtamos también nosotros, que queremos ser sanadores integrales, en hombres y mujeres vanos, hinchados e infatuados,
que fingen saber algo cuando en realidad están ciegos y a oscuras. Pero continuemos con una segunda afirmación acerca del hombre que les proponemos. El planteamiento del maestro Proceso. ¿Qué somos? ¿Una dualidad? ¿Una unidad dentro de sí mismo? ¿Una trilogía? Acabo de hacer una cita de Proceso. Es resuelto por él, por Hahnemann y por Kent en el mismo sentido que aquí tienen en esta lámina. El hombre es una unidad corpóreo, anímico, espiritual. Cuerpo, sí, pero también alma y también espíritu. Muestra 3 rostros o facetas de su único ser. Eso dicen los grandes pensadores de la historia. Nada más hay que asomarse a la gran mayoría de los filósofos. Eso decimos también nosotros en la Universidad de la Cuarta República, pues nuestra homeofilosofía es integral y no desconoce ni rechaza ninguno de los aspectos del ser humano. Por eso, siendo más exactos, para la filosofía médica homeopática la definición sintética del ser humano es en realidad la de esta otra lámina. Una unidad bio, psico, social, esto es lo que agregamos aquí en esta lámina, espiritual, es decir, una tétrada más que una tríada. Sin embargo, para fines didácticos y de exposición, su aspecto social lo estudiaremos en un subtema antropológico posterior, llamado El hombre es un ser en unidad dialogal. Por otra parte, para muchos pensadores, este aspecto social o relacional es parte de su aspecto psicoespiritual, por lo que la consideración del ser humano como tríada nos parece también adecuada, y así lo refieren también los maestros de la medicina homeopática. No se hagan bolas si son 3 o 4. Esta es más completa porque no olvidamos el aspecto social, que es además tan importante hoy en México y en el mundo. Pero aunque digamos cuerpo, alma y espíritu, ahí en la parte alma está incluida la parte psíquica, mental y la parte social. Por eso, pensemos que la filosofía neoliberal y la medicina oficial, por el contrario, cuando menos en sus hechos y en su praxis señalan, el hombre es cuerpo y nada más. Lo que algunos llaman alma o espíritu, dicen ellos, solo son aspectos de este cuerpo material que es el ser humano. Son un mero conjunto de reacciones neurológicas que tienen una explicación físico-química y punto. Y por supuesto, eso las hará decir y convertir en imposiciones de facto que la enfermedad es algo que tiene su explicación completa y absoluta en el cuerpo, en la materia, en los procesos físico-químicos, en enemigos exteriores al hombre, y que nada o muy poco tienen que ver con los procesos psíquicos, sociales o espirituales de una persona. Y por supuesto, aquí ya con claras conexiones con el negocio de la medicina, esto les hará afirmar e imponer que la curación es algo que tiene lugar completa y absolutamente en el cuerpo, en la materia, en la lucha contra los supuestos enemigos exteriores al hombre, virus, bacterias, etc. Y que requiere de medios tecnológicos y farmacológicos, que claro, nos dicen, ponemos a su disposición en cómodos pagos, públicos y privados, las transnacionales médico-farmacéuticas, que estamos a sus órdenes y a su servicio. ¿Cómo no? Como si fuéramos tan cándidos para pensar y creer que las grandes corporaciones que controlan la industria de la salud están a nuestras órdenes y muy preocupadas por servirnos. Business es business. Para los ricos y poderosos que tienen intereses en esta industria en todos los países, aceptar o permitir científica o filosóficamente que la solución a los problemas de salud esté en manos del propio enfermo o de medios y métodos psicológicos, sociales y espirituales, como nosotros pensamos, que no pueden explotarse o mercantilizarse tecnológica o farmacológicamente, sería pésimo para su negocio
Y por eso se encargan las ciencias y las filosofías compradas y a modo con la promoción de sus medios de comunicación, de insistir en la verdad, entre comillas, de sus métodos de curación y de la mentira y charlatanería de cualquier ciencia, filosofía o medicina que se les oponga y que no sea parte de su jugoso negocio, como es el caso de la homeopatía. Así que, solo cuerpo, solo materia, solo animalidad, como sigue afirmando la vieja filosofía. No, somos cuerpo, psique y espíritu, unidos, integrados. Hahnemann habla, y aquí sí ya las citas que deben haber subrayado ustedes en el organón, vayan checando, habla de la, cito textualmente, naturaleza espiritual corporal del organismo. La deben haber encontrado si hicieron la tarea, porque es clarísimo. Dice Hahnemann que el hombre, que el organismo es una naturaleza espiritual corporal. Está uniendo dos conceptos aparentemente opuestos y que otros médicos no hacen, algunos filósofos también. Habla también en otro pasaje que no leo para no tardarnos, pero está ahí en su organón, de, cito, mente, corazón y cuerpo. Se cierra la cita, pequeñísima, pero está clara. Señala la necesidad de, otra cita, tomar en consideración, dice él, la constitución probable del paciente, especialmente cuando la enfermedad es crónica, su moral y su intelectualidad, su ocupación, sus hábitos y su modo de vivir, sus relaciones sociales y domésticas, su edad, su funcionamiento sexual, etc. Parágrafo 5. De todos modos, leo la nota abajo para que no se olviden de este parágrafo 5 de Hahnemann. Con lo que es claro su concepto integral del ser humano. Pero su concepción del hombre como unidad corpóreo, anímico, espiritual es más que evidente en el parágrafo 9 de su organón, el libro fundamental que da origen a la homeopatía. Este también debieron haberlo subrayado si han estado leyendo el organón, respecto al hombre, porque dice él textualmente, y aquí leo una partecita: en el hombre en estado de salud, la fuerza vital espiritual, la energía que anima al cuerpo material, gobierna con poder irrestricto y subordina todas las partes del organismo a un funcionamiento admirable, armónico, vital, en cuanto concierne a las sensaciones y a las funciones, de modo que nuestro espíritu, dotado de razón, pueda emplear a ese instrumento viviente y sanativo, sin restricción alguna, en los propósitos más elevados de nuestra existencia. Y ahí cierro la cita de Hahnemann, que aquí está en resumen. Subrayo de este parágrafo 9 los tres aspectos que señala Hahnemann: cuerpo material, fuerza vital y espíritu. Esta es su concepción antropológica integral. Nada de solo cuerpo. Hay, en cierto modo, su opuesto, el espíritu, son los dos árboles. Y hay un tercer término que une, es como el sol en medio de nuestros dos árboles, la parte del círculo luminoso, que habla de la fuerza vital, que en parte van a ir explicando ellos, es cuerpo, es materia. Son procesos físico-químicos, pero en parte también es algo mucho más allá. Es la parte espiritual expresada en la fuerza vital de la que tanto habla Hahnemann, y que ustedes debieron haber subrayado mucho, porque es el concepto fundamental, puesto que une a estos dos opuestos. Kent, ahí se los presento además, no sé si a Hahnemann ya lo conocían, ahí lo regreso, ahí está, una estatua de Hahnemann. Este es Kent. Kent señala categóricamente que, cita pequeñita, los órganos no son el hombre. Cierra la cita. Los órganos no son el hombre. Que, dice él en otra cita, hay que considerar a ambos, al hombre interno y al externo. Se cierra la cita. En fin, su concepción también del hombre como una unidad corpóreo, anímico, espiritual. Proceso. El maestro mexicano, aquí está por si no lo han conocido,
coincide plenamente con esta concepción una y trina del ser humano. Hay muchos textos de él, de los que solo escogemos los dos siguientes. Dice él textualmente, aquí ven ustedes un resumen de esto que ahora leo: la concepción que ya hemos encontrado por vez primera en Platón respecto a la Trinidad o trilogía de los elementos que podemos suponer constituyendo al ser humano, el espíritu, sustancia simple, indivisible, la íntima y verdadera forma de ser, el cuerpo u organismo propiamente dicho, material y presente a nuestros sentidos, y el elemento unitivo entre estos dos, que es el principio vital, conjunto de todas las energías que obran en cada una de nuestras partes, células, órganos, sistemas y aparatos. Se cierra esta cita del Proceso en su libro principal, que ahí está citado. Nótese la referencia clara del maestro Proceso de cómo entre la materia, el cuerpo del ser humano, el uno, digamos, y su espíritu, el dos, digamos, hay un tercer elemento de unificación, su alma o principio vital. Es por ello que el punto central de encuentro para el diagnóstico y la ayuda terapéutica de un ser humano ha de ser principalmente en este tercer elemento, su psique. Y por eso estamos aprendiendo una homeopatía que toma muy en cuenta la psique, los síntomas mentales. Recuérdese también el tema sobre la analogía que hemos visto para caer en la cuenta de cómo este gran concepto teórico práctico se va aplicando en todo lo que vamos reflexionando, de cómo nos ayuda a evitar parcializarnos y polarizarnos, y de cómo, por el contrario, nos ayuda a mantener y expresar la apertura e integralidad que son la esencia de nuestra enseñanza-aprendizaje en la Universidad de la Cuarta República. Recuerden el inicio del tema analogía en la lámina del mago, en el arcano del esfuerzo sin esfuerzo. Ahí se habla de la analogía y lo hemos hablado en varias partes. Daremos ya muy pronto un tema específico sobre la analogía para que se comprenda esto del 1, del 2 y del 3 que unifica. Cito ahora el segundo texto analógico y fundamental de Sánchez Ortega. Comienza la cita: profundizando en estos conceptos, en los textos correspondientes, comprenderemos esta concepción triísta, tanto del universo, fíjense, tanto del universo como del hombre, y que en nuestra doctrina homeopática la encontramos reflejada y sintetizada en la consideración del ser humano como uno, un espíritu, una esencia principal, indivisible e inmutable, llamada la eternidad. 2, un cuerpo o sustancia material sujeta a la temporalidad. Y 3, un algo intermedio que, participando de las cualidades de lo uno y de lo dos, o sea, de lo espiritual y de lo material, no es exactamente ni lo uno ni lo otro, pero se le asemeja tanto a lo uno como a lo otro por la condición de correspondencia. En otras palabras, entre el espíritu y el cuerpo está el principio vital o fuerza vital, que está directamente unida al cuerpo como también al espíritu, estableciendo entre ellos una correspondencia que ella tiene desde el principio con ambos. Y todo esto en razón de la correspondencia y la similitud, siguiendo los conceptos y los términos de Platón. Se cierra. Noten además, sobre todo en Proceso y en Kant, cómo hace alusiones a los filósofos, a los grandes filósofos de la historia, Platón, Aristóteles, Pitágoras. De repente, en varias citas que hagamos en nuestros textos, aparecerán su alusión a estos filósofos. No son ideas de ellos, pues. Solo porque son verdaderos científicos van tomando lo mejor de la reflexión científica a lo largo de la historia. La filosofía también es una ciencia en ese sentido y hay reflexiones muy interesantes al respecto. Cuerpo, alma y espíritu, pues, pero unidos, integrados. Con lo que surge nuestra tercera afirmación sobre lo que es el hombre. El ser humano es uno. El ser humano es uno.
La acentuación de los maestros de la medicina está más en la unidad que en la Trinidad, como lo prueban los textos siguientes. Hahnemann habla de, cito, la unicidad de la vida. Se cierra la cita. Y Kent señala, el hombre en un estado sano no es más que el resultado de las actividades de una unidad. Debe considerarse como una unidad. Esto, sigue diciendo Kent, está demostrado por la acción de una droga. Cuando se posesiona en él o le domina una droga en vez de una enfermedad, entonces observamos un estado morboso, pero todavía es una unidad de acción. Noten por favor el fundamento científico a esta afirmación filosófica. Hahnemann, Kent y Proceso no solo repiten a los maestros de la historia, a los filósofos, sino que demuestran con sus experimentaciones estas afirmaciones. Está diciendo Kent aquí que cuando ha dado una droga, ella le provoca reacciones no solo corporales y físicas, sino también mentales y emocionales e incluso sociales y espirituales, como lo muestran los repertorios y las materias médicas homeopáticas. De manera que cuando el enfermo llega y dice, es que tuve una pérdida, o me abandonó tal persona, o se me murió mi hijo, mi hija, pues cómo no, su enfermedad va a tener que ver con estas experiencias que son interiores, que no son meramente corporales. El maestro Proceso es consciente de cómo algunas afirmaciones de la filosofía homeopática podrían dar la impresión de que se secciona o divide al hombre. Por eso dice, cito, se nos podría objetar el introducirnos no solo a un dualismo cartesiano, y dice que está citando a Descartes, sino al intento de considerar al ser humano constituido por una trilogía que diera al traste con la más estricta individuación que corresponde al hombre. Ahí se acaba una cita. Por eso afirma claramente su unidad indivisible, solo en apariencia divisible con fines de estudio. Otra cita del Proceso, en el parágrafo 9, nos da además la noción indispensable sobre el ser humano, indivisible, pero adecuado a que le consideremos partes a fin de estudiarlo, de comprenderlo, de saber qué somos y cómo existimos. Se acaba otra cita. Y recalca, tercera cita, que es la que aquí tenemos, no debemos olvidar que el hombre constituye con su cuerpo y con su espíritu una unidad personal. Se cierra la cita del maestro mexicano. Habla también él con frecuencia, otra cita, de la unidad de acción del ser humano, uno de cuyos textos es fundamental, pues basa tal afirmación en la comprobación científica experimental. Dice él, cito, una novena conclusión se desprende del proceso integral. Se cierra la cita del maestro Proceso. Sé que estas citas son complejas, hay que leerlas despacio después cuando yo les dé su texto. Aquí a lo mejor pues se pierden muchos detallitos, pero estamos afirmando cosas muy simples, ¿no? Ya dijimos, el hombre es un misterio, luego dijimos, es cuerpo, alma, espíritu, y ahora estamos diciendo, ese cuerpo, alma y espíritu no están separados, hay una unidad, somos uno. Así pues, la experimentación homeopática de medicamentos y drogas diversas, vegetales, animales y minerales, muestra, sin dejar lugar a ninguna duda, que las reacciones del ser humano son, sí, corporales, pero también psíquicas, y también sociales, y también espirituales. Hay drogas, por ejemplo, dadas homeopáticamente, que pueden provocar sensaciones de ver a los muertos, o de tener como sensación de contacto con Dios. Esas son cuestiones espirituales que mucha gente manifiesta después, no solo como síntomas de enfermedad, también como síntomas de algo que está más allá de la persona y que experimenta y platica y vive. Lo que han hecho Hahnemann, Kent, Proceso, todos los homeópatas, es demostrar que esto sucede por acción de las drogas. Estos 4 elementos. Por lo que entonces su enfermedad, la enfermedad del ser humano, es
sin duda corporal, pero también psíquica y también social y también espiritual. Este esquema es fundamental para que lo anoten o lo recuerden ahora que lean su texto. Por lo que finalmente su curación pues ha de ser corporal, pero también psíquica, también social, también espiritual. Nosotros estamos convencidos de que nuestros chochitos no solo curan el cuerpo, sino tienen poder dinámico para tener efecto en nuestros problemas psíquicos, sociales y espirituales. Pero si además hablamos de la homeopatía integral, que son fuerzas homeopáticas, 9 en total, entonces ustedes saben que nuestro trabajo no es dar solo chochitos al cuerpo, sino dar fuerzas homeopáticas a nuestra psique, a lo social y a lo espiritual de nuestros invitados. Cuando están con nosotros, platicamos con ellos, les hacemos recomendaciones, les dejamos tareas que tienen que ver con el aspecto psíquico, social o espiritual. No les dejamos tareas, por ejemplo, de, oiga, pues haga estos ejercicios para que baje su presión arterial, que también existen. El yoga y otros sistemas ayudan a eso. Podríamos hacerlo, pero a veces no da el tiempo, no tenemos los conocimientos. Pero sí, cuando hablamos a nivel psíquico de que su estrés lo disminuya de alguna forma, por ejemplo, no como decíamos en el tema anterior de Luisa, no trabajando en un lugar que no quiere trabajar, entonces va a bajar su presión arterial. Esa es nuestra recomendación. No, pero es que ¿de qué vivo? Y también seguimos haciendo recomendaciones. Por ejemplo, yo hago mucho, oiga, usted me ha dicho que es una persona religiosa, ¿no recuerda aquello de Jesús cuando dice los pájaros no siembran ni cosechan y mi Padre los alimenta? No, las flores del campo no se hilan ni tejen sus ropajes, y qué hermosas son, porque mi Padre las ha creado y las visto. Y tú, hombre y mujer de poca fe, ¿no crees que mi Padre cuidará de ti? Yo le digo esto a una persona religiosa, porque es religiosa, entonces soy homeopático. Aunque yo no creyera en el mensaje del Evangelio, se lo digo a mi paciente porque lo conozco y sé que va a reaccionar y entender que no debe preocuparse, que tiene que ser feliz, que está aquí para eso. Digo, me salgo del texto y me extiendo y me voy a alargar en el tema. Esto es fundamental porque, repito, lo que aquí estudiamos y decimos tiene unas consecuencias muy concretas. Si el paciente me platica sus enfermedades y noto un nexo social entre lo que le pasa y la crisis económica y que no le alcanza, pues tengo que hablarle con fuerzas homeopáticas para que a lo mejor tome la decisión pues de sacar a su hijo o su hija de la escuela privada que le está súper sangrando, y decirle que no necesita la privada, que en realidad la privada está enfermando a su hijo porque le está metiendo ideas de competencia, de ser el más grande y aplastar a otros si fuera necesario, que las privadas tienen una tendencia en ese sentido, religiosas o no, y que mejor la pública, que sin estar de lo mejor, va a estar mejor su hijo. Yo hice eso con mis hijos. En algún momento los metí a una privada y mis propios hijos hoy son los que dicen, papá, mamá, en su momento nos dijeron las peores cosas que hemos aprendido, las vimos y las aprendimos en las escuelas privadas, dentro de ellas, de monjas. Entonces, con mayor razón, jamás los he vuelto a meter a una escuela privada. Y entonces yo platico eso con mis pacientes, les abro su conciencia de que no es que no alcancen, es que se han metido a necesidades que no cuentan, que no son. O bueno, decidirá seguir enfermo, pero no por falta de nuestra recomendación. Y a veces en lo espiritual, si mi paciente que se cree tan religioso vive como una persona sin fe, sin esperanza y sin amor, pues entonces le hablo de estas cosas, porque por eso está enfermo. Lo que más nos enferma no es la falta de amor, la carencia de amor, tanto recibirlo como darlo. Entonces le tengo que hablar de eso a mis pacientes, y eso es medicina homeopática, porque somos todo esto. Ese es el punto. Pero seguimos. Así que la primera afirmación fundamental sobre el ser humano que brota de la filosofía,
haya su correspondencia plena en las afirmaciones de la medicina genuinamente científica, la medicina homeopática, basadas incluso en experimentaciones repetidas y repetibles. El hombre es una unidad corpóreo, anímico, espiritual. No son ideas, pues, son resultados de la experimentación. No hacen caso eso otras ciencias y filosofías porque no les conviene. Pero esta es la realidad que revela la ciencia experimental. Reflexiónese aquí en la falsedad de toda la propaganda en contra de la homeopatía, como charlatanería, como no científica, cuando es en realidad todo lo contrario. La homeopatía no basa su terapéutica en suposiciones o ideas caprichosas, como se acusa calumniosamente, sino en experimentaciones minuciosas y detalladas que se hacen en los mismos seres humanos y no en animales, como hace la alopatía. ¿Cómo vamos? ¿No se han perdido? Recapitulemos lo afirmado hasta ahora para que los que se hayan confundido o distraído un poco regresen. Estamos en la asignatura Homeofilosofía. Estamos en el tema que es el hombre y hemos reflexionado ya en 3 respuestas. El hombre es un misterio. El hombre es una unidad corpóreo, anímico, espiritual. Es decir, tiene un cuerpo, un alma o principio vital y un espíritu, y el hombre es uno. Analicemos ahora, aunque sea muy brevemente, cada uno de estos 3 aspectos del ser humano: su cuerpo, su alma o principio vital y su espíritu, solo para descubrir más profundamente esta unidad que estamos afirmando y para comprender algunos otros aspectos que serán determinantes en el ejercicio consciente y coherente de nuestra homeopatía integral. Comencemos, si les parece, con el cuerpo, el uno. Vean nuestros 2 árboles en este triángulo. Es un esquemita de lo que es nuestro logo y de lo que es todo lo que estamos aquí enseñando, si ustedes recuerdan. Comencemos entonces con el cuerpo. Pongámosle el número 1 como la primera de 2 polaridades y utilicemos el método analógico para intentar hacer síntesis. La unidad del ser humano se manifiesta ya desde su exterior visible. El cuerpo es uno, el cuerpo es una unidad. Esto parecería que ni debiera mencionarse de lo evidente que parece, pero muchas medicinas, entre comillas, especialmente la alopatía, tratan a nuestro cuerpo como si fuese un montón de partes sin conexión entre sí. Hablan de varias y diferentes enfermedades en nuestro cuerpo y por tanto recetan un montón de medicinas para diferentes cosas, según ellos. Y así nos han adoctrinado a todos durante varias generaciones. Así que lo más seguro es que quienes ahora están escuchando estas reflexiones también tienden a pensar que tienen en su cuerpo varias enfermedades sin relación entre sí, y entonces se les hace normal y aceptan con gusto que el médico les prescriba varias medicinas. Incluso se molestan algunos cuando el homeópata les da un frasquito. Dicen: oiga, pues si yo tengo como 10 enfermedades, no me convendrá que me dé 10 medicinas. Se enojan algunos, ¿no? Dicen: no, pues este no ha de servir. Pues yo tengo varias enfermedades y me dan un mendigo frasquito de chochitos, chiquitos además, ¿no? Así chiquito el frasquito, y uno, por Dios, dicen, ¿no? Estando acostumbrados a tener el paquete de medicamentos, ¿no? Esto es lo que decimos aquí. Varios aquí presentes seguramente hemos salido alguna vez del ISSSTE o del seguro, sobre todo antes, cuando siquiera daban medicamentos, con un montón de medicamentos después de horas de estar en la sala de espera y una consulta brevísima de 5, 10, 15 minutos máximo, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, nos han acostumbrado. Adelantemos un poco ahora que la homeopatía fundada por Hahnemann, la homeopatía ortodoxa, no actúa así. Los homeópatas que no actuamos por adoctrinamiento ni por el capricho de nadie, y menos por las conveniencias del negocio de unos cuantos, los sanadores integrales que actuamos en congruencia con el sentido común y con lo que hemos reflexionado y estudiado, que no tenemos miedo a la verdad y a enfrentar costumbres e imposiciones, que afirmamos que el hombre es uno y que su cuerpo es uno, afirmamos en consecuencia que su enfermedad es una. También
y prescribimos entonces una sola medicina. Pero ahora no me levanten la mano ni me aleguen contra esto, ya lo haremos en su momento. Ahora solo les di un adelanto para que estén atentos a lo que hoy estamos afirmando y sean reflexivos, conscientes y críticos. Que haya en nosotros una o varias enfermedades depende de lo que es el hombre, depende de lo que es su cuerpo, su alma y su espíritu. Que necesitemos una o varias medicinas depende también de lo que es el hombre, depende de lo que es su cuerpo, su alma y su espíritu. Y por eso hemos insistido en que no demos por supuesto nada, ni lo que hemos aprendido antes, ni las afirmaciones nuevas o diferentes que pudieran estar escuchando de nuestra universidad. El cuerpo, pues, es una unidad. Es nuestra más reciente afirmación. Kent habla de, cito, una unidad de acción en todo el organismo. Se cierra la cita. Proceso, fundamentándose en los resultados de la experimentación pura, señala, cito, el organismo entero reaccionará siempre como un todo. Cierro la cita. Una unidad en donde es más importante el todo que la parte. Por eso escribe Proceso, cito, lo mismo un individuo y lo mismo alguna parte constitutiva de ese individuo tienen una sujeción inevitable al funcionamiento del todo. Así como todo y cada uno de los elementos bioquímicos que constituyen una célula no pueden actuar por separado, sino solamente en la conjunción de los demás y sumando sus impulsos vitales para producir la actividad de esas células y para que ésta cumpla con la finalidad que lleva impresa desde su conformación. Se cierra la cita del Proceso. El todo es más importante de la parte, lo que nos acaba de decir en resumen. Otra afirmación que parece evidente y de sentido común. El problema es que a la hora de considerar la enfermedad y su curación y de tomar decisiones, la mayoría de las medicinas olvidan esta afirmación de que el todo es más importante que la parte. Quitan, por ejemplo, un tumor localizado en lugar de curar la tendencia general a producir tumoración. Y claro, al negocio es muy bueno, le quitan a usted un linfoma, se lo operan, le cobran una buena lana y en un año ya está otro linfoma ahí mismo o en otro sitio. Y pues otra lana. O suprimen una erupción de la piel, hay pomadas muy buenas para suprimir, sin descubrir y eliminar la causa psicosocial espiritual que la produce. Algunos de ustedes tendrán granos, yo no sé, no los he atendido a ustedes. A veces recuerdo que por ahí aparecen. O les salen seguido. Pues hay pomaditas para quitar. Yo ya les conté cuando me dieron mi primera medicina como el maestro Proceso me llenó de sarna todo el cuerpo. Bueno, no él, era mi sarna que estaba adentro, pero salió por fin gracias al medicamento. Y yo quería pomaditas, pues ya para que se me quitara la comezón y la lata que me daba. Y ya saben lo que me dijo el maestro, ¿no? Pues claro, compañero, ya saben, pomadita le quita. Nada más no me diga después que por qué le regresaron las arritmias que usted tenía. Claro, le dije al maestro, no maestro, mejor sarna toda la vida y no las arritmias que me hacen sufrir. Por eso desde ahora reflexionemos y decidamos si estamos o no de acuerdo con esta afirmación de que el todo es más importante que la parte. Digo, porque teóricamente nadie dice que esto sea una tontería, pero a la hora de la hora atendemos a la parte y nos vale gorro el todo. Eso es el lunar, ay, se ve muy feo. Lo que quieran, me andan quitando tanta cosa, ¿no? Hoy las estéticas, claro, lo bueno es que en México somos más pobres, pero si fuéramos un país de primer mundo, yo creo que la mitad de las mujeres aquí ya se habrían hecho cirugías estéticas. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? Pues no es más que darle importancia a la parte y no al todo. Es decir, a la careta exterior, a la carita exterior o al cuerpo exterior y no a lo que cuenta. En el fondo ese es el punto para cualquier intervención de fuera. No me gustan los granitos, cómo se me ven, ay Dios, los barritos, dicen los jóvenes, o las manchas, dicen las señoras que han tenido varios hijos y que hay trastornos hormonales. ¿Cómo me quita esas manchas, doctor? O los viejitos como yo que nos empiezan a salir manchas oscuras. Yo tengo una viejita que cada consulta me dice, ay doctor, es que mis manchas, ¿cómo se me quitarán? Pero viejita ya está preocupadísima por su exterior. Pues por supuesto la apapacho, le digo que no se preocupe, que tenga paciencia.
pero ustedes saben que me vale gorro totalmente sus manchitas. Estoy preocupada porque no le quito su obsesión por sus manchitas, que es el principal problema que debería yo poder curar, y que bueno, en esta viejita que recuerdo con cariño y le mando fuerzas homeopáticas, quisiera curar principalmente. Entonces, por otra parte, por tratarse de una unidad, la parte también es expresión del todo. De tal manera que el cuerpo y cada una de sus partes son expresión del interior del hombre, de todo el hombre. Por eso dice bellamente Kent, y grábense esta: debemos, a fin de ser homeópatas científicos, reconocer que los músculos, los nervios, los ligamentos y otras partes del armazón del hombre son un retrato y manifiestan al médico inteligente, al hombre interior. Sigo leyendo lo que dice que la voluntad se refleja en la cara, su acción se implanta en la fisonomía. Dice él: habéis estudiado los rasgos de un individuo que ha crecido entre asesinos y fascinerosos. No hay diferencia entre su cara y la de quien consagró su voluntad a hacer el bien y vivir honradamente. Después, el espejo del alma. Aquí está, se acaba de decir. Hablando de cirugías estéticas, ¿no le parece que a ustedes que sería mejor para nuestra estética vivir, consagrar nuestra voluntad a hacer el bien y vivir honradamente? ¿No nos haría bellos y bellas también exteriormente eso? No, si estamos medio feos y medias feas, será porque no estamos consagrando nuestra vida a hacer el bien y a vivir honradamente. Eso dice que él, por lo menos, la cara es el espejo de tu alma. ¿De acuerdo o no con estas afirmaciones? Porque igualmente nuestra aceptación o rechazo de estas afirmaciones tendrá consecuencias en la práctica médica. El rostro es el espejo de lo anterior, de lo interior, perdón. A ver, chequen a su compañero o compañera de al lado, a ver si según lo que enseña este cartón trae cara de lunes o cara de sabadito alegre. ¿Eh? Porque vean ahí, ¿no? Digo, siquiera que traigamos esta, ¿no? Hoy es sábado. Pero si fuera nuestra clase el lunes o martes, quién sabe qué cara traeríamos, ¿no? ¿Qué habrá, por ejemplo, en el interior de este conocido personaje? No, sus caras reflejan lo que es. Un chimpancé. Bueno, el niño pobre hasta se pone a chillar, ¿no? ¿Y qué refleja este otro? Digo, véanle las caras, a los tres de arriba, igualitos. Y luego por su... Son las tres. Porque claro, sale a decir, pues lo maquillan y le arreglan qué va a decir y pone buena cara en los comerciales que yo nunca veo, gracias a Dios, porque no quiero torturas, pero sé que existen y más que a morir. Pero esta es la realidad. Cuando él no está delante de las cámaras y haciendo comerciales, porque a eso se dedica realmente, esta es la realidad. Está preocupado porque está perdido, no sabe ni qué hacer. Mientras nosotros nos estamos despedazando, él está así. No saben qué rollo se metió. ¿Y qué refleja este otro? Que aunque ya se haya ido, Es pues, vean esta cara. Eso era este personaje. Eso es hoy César Nava también. Son del mismo tipo, tipos 3. También Peña Nieto, maestro. Me faltó ponerlo esto porque cuando hice esto, pero prometo Ese hacerlo. también es, maestro. No, por eso la maestra. Ay, caray. Anticristo. Digo, esta mujer estará, como decíamos hace rato, como decía Ken, consagrando su voluntad a hacer el bien y a vivir honradamente. Su mamá de Chucky. En el cuerpo, pues, se plasma, Ay, se caray. dibuja
lo que sucede en nuestra conciencia. Así lo estamos reflexionando también en uno de nuestros temas de medicina, ayudados del libro La enfermedad como camino, que les hemos recomendado mucho y que seguramente ya hasta acabaron de leer. Los autores de este libro, médico y psicólogo, dicen casi textualmente lo que Hahnemann dijo ya claramente 2 siglos atrás acerca del cuerpo o partes del cuerpo como expresión externa de lo interno. Vean y oigan un ejemplo de lo que dice este libro de la enfermedad como camino. Cito: si una persona sufre un desequilibrio en su conciencia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntomas. Por lo tanto, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Enfermo solo puede estarlo el ser humano, o sea, lo interior, lo psicosocial, espiritual que más nos constituye, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. En la representación de una tragedia, lo trágico no es el escenario, sino la obra. Se termina la cita de la enfermedad como camino. Y vean y oigan ahora lo que dice Hahnemann. Tal cuadro se refiere a los síntomas de la esencia interna de la enfermedad, es decir, de la afección de la fuerza vital reflejado hacia lo exterior, tiene que ser el principal medio, o mejor aún, el único medio por el cual la enfermedad pueda hacer saber qué remedio requiere. Se cierra la cita. Ahí está, los síntomas reflejan hacia afuera la esencia interna de la enfermedad. Esto, es decir, los síntomas expresan hacia afuera lo que sucede internamente y señalan lo que hay que dar y lo que hay que hacer. Y también ¿qué? Dice, según como sea la voluntad y el entendimiento, serán los exteriores del hombre. Según como sea la vida del hombre o su voluntad, así será el cuerpo del hombre. Se cierran las cosas. Todo esto, insistimos, tendrá implicaciones de gran importancia para la comprensión de la enfermedad y del método curativo.